la valiente y certera homilía del padre Vallejos, la falsa oposición y la crítica como herramienta indispensable en la lucha por la libertad. Acababa de publicar mi artículo en el que denunciaba la propuesta de la oligarquía, presentada en la voz de su asalariado del diálogo interamericano, Manuel Orozco. La propuesta para salvar el sistema de poder autoritario a través de un acercamiento entre la dictadura y los que Orozco llama cívicos, ofreciendo el premio de impunidad a los tiranos o al ejército, por supuesto. Acababa de publicar ese artículo cuando llegó a mi correo una grabación de la homilía reciente, conmemorativa de abril, del padre Uriel Vallejo de Cebaco, exilado ahora. Al padre Vallejo ya se le había visto enfrentar digna y educada, pero firmemente, la mano con guanteletas de los esbirros. Sin embargo, hay que resaltar, es notable, que no aprovechara la claridad de su denuncia de los decrépitos dictadores, que no se quedara ahí. Para cerrar los ojos, como partes interesadas prefieren que hagamos, acerca de un hecho fundamental del drama nicaragüense, que es que la llamada oposición es falsa. Su lucha, o lo que ellos llaman lucha, consiste más bien en el aprovechamiento de las circunstancias de dolor de Nicaragua para hacerse de un modo vivendi, de un modo de vida. Estas son palabras del sacerdote, con las que yo estoy de acuerdo. Y de no ser por esta falsa oposición, y yo también estoy de acuerdo con esto, el movimiento popular que estalló en abril de 2018, dice el padre Vallejo, ya nos habría abierto otros caminos. Es muy bueno que una figura que por múltiples razones tiene una autoridad moral distinta, confirme desde el púlpito lo que es Vox Populi, voz del pueblo, lo que la gente sabe, pero quisiera por doloroso ignorar, lo que la gente a veces calla por temor, lo que calla incluso por creer que su esperanza vive en los políticos conocidos. Y si aceptamos que estos son un fraude, pues la esperanza se pierde. No es así. Todavía necesitamos avanzar a la conciencia colectiva de que no son estos políticos quienes van a salvarnos. No pueden ser ellos, no pueden serlo. Están irrevocablemente manchados y corruptos. Son y han sido, algunos incluso en grado criminal, parte del sistema de poder oligárquico autoritario. Y de hecho su lucha es dentro del sistema oligárquico autoritario y es desde dentro en familia que han sufrido a manos de la otra facción del sistema, la que encabeza el clan Ortega Murillo. Las dos facciones, dicho sea de paso, mantienen relaciones carnales con la cúpula económica de la oligarquía, acostumbrada desde siempre a financiar ambos lados de las guerras y contiendas políticas de Nicaragua. Por mi parte, quiero dejar aquí algunas reflexiones sobre en qué consiste verdaderamente, de qué se trata, qué persigue la actividad incesante de los falsos opositores, lo que ellos llaman lucha. La viajadera a través del mundo por hoteles de lujo, gastando cientos de miles, millones de dólares desde el 2018 en paseos y conferencias internacionales, en la vestimenta, billetes de avión, manjares y degustaciones concomitantes. Empecemos por lo ya evidente. Lo que hacen nada tiene que ver con una, entre comillas, lucha por liberar a Nicaragua. Ni siquiera una lucha nicaragüense, ni una lucha con el pueblo nicaragüense. Un ejemplo representativo. Cuando Félix Maradiaga se desplaza desde Suecia a Ucrania, desde Ucrania a Londres, desde Londres a Washington, a Bogotá, a Canadá, a cuanto despacho de político lo reciba, se vanagloria verdaderamente sin pudor de tener acceso a muchos de ellos. Mientras Juan Sebastián Chamorro hace lo propio, hace lo mismo y se presenta vestido de la manera más presidenciable que cree poder a compartir el estrado con un político gringo. Ninguno de los dos está, entre comillas, luchando por Nicaragua. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo de tanta actividad, de tanta viajadera, de tantas gestiones? Bueno, en primer lugar, viven su modo vivendi, viven su vida financiada por la política, por quienes financian la política.
Pero lo más grave es que trabajan cada uno de ellos para sí mismo, para procurar aliados en la lucha de uno contra el otro, por establecer una cuota o aumentarla en el futuro gobierno que sueñan llegará a sus manos cortesía de Estados Unidos y resto de poderes fácticos. Las peregrinaciones de estos personajes tienen, aparte de esa mezquindad competitiva que da la espalda a la lucha por Nicaragua, una dimensión humillante, mendicante, suplicante. Depositan toda su ambición de llegar al poder en la voluntad imperial de Estados Unidos y en la del privilegio imperioso de la oligarquía que encabezan los Pelas y Chamorro. Por eso se hincan ante esto y aquello. Lo hacen constantemente de país en país y de despacho en despacho. Han dejado su dignidad en el banco y en el sueño fáustico que en nada los distingue de la tradición del autoritarismo en Nicaragua. Mientras llenan sus discursos con invocaciones a Nicaragua, como bien dice el sacerdote. Añado, para no atribuir mi pensamiento a otros, que creo que Nicaragua puede moverse en sus lenguas y en su boca, pero en su corazón lo que parece palpitar es la codicia de puestos en el futuro mando de la nación y la recompensa que sus patrocinadores otorgan. Debe quedar claro que estas dos figuras, aunque sintomáticas, no son la imagen completa de la enfermedad, no es solo ellos. Asumo la responsabilidad de decirlo y haberlo dicho, pero obviamente no el crédito de ser, afortunadamente, ni de lejos, el único que vea esto que es tan visible, lo que el pueblo ve y el padre Vallejos resalta valientemente. Entre otras cosas, la presencia en la pandilla de la falsa oposición de gente implicada en el aparato de la primera dictadura del FSLN, que cometió, como ya se sabe, crímenes horrendos de lesa humanidad. Pandilla es aquí un término justamente descriptivo del grado de corrupción, del ambiente, del hábitat de estos individuos y grupos. Pandilla también describe con justicia su comportamiento atropellador. En la pandilla se mueve con comodidad, por ejemplo, el número 2 del organismo encargado de sembrar el terror en los fatídicos 1980, el llamado comandante Luis Carrión. En la pandilla se mueven personajes cuyas propiedades son al menos de origen cuestionable, investigable, y la pandilla responde con furia si desde el derecho ciudadano se les cuestiona. Tienen personajes emblemáticos que consideran intocables, que operan como articuladores ideológicos o comunicadores puentes con los ámbitos internacionales de donde esta camada nefasta ha obtenido apoyo político y financiamiento durante décadas. Desatan su ira a través del sabotaje mediático e incluso informático tecnológico contra autores o publicaciones que osen criticar a sus dioses, a personajes como Carlos Fernando Chamorro, al difunto Carlos Túnez Belén y a sus intelectuales banderas, el antiguo codictador de Ortega, Sergio Ramírez Mercado y Yoconda Belli. La pandilla intimida, amenaza, espera. La pandilla también apuesta, y díganme ustedes si doña Ironía no es la propietaria de este mundo. Apuestan a que el imperio, entre comillas, y sus antiguos llamados enemigos de clase triunfen. Buscan regresar al poder del Estado junto a quienes antes hicieron blanco de las energías y las vidas de la nación, destruyendo en el proceso cientos de miles de familias y décadas de desarrollo económico. 200 años. Y no acaba ahí la falsedad de la falsa oposición. La homilía del padre Vallejos es luminosa en que rescata de la voz popular la conciencia nueva, esto es un gran avance, de que nuestra tragedia nacional no es apenas resultado de la maldad de los genocidas del Carmen, innegable como dicha maldad es. 200 años es una frase que cada vez más se escucha cuando se habla de la edad del problema, es decir, reconocemos ya colectivamente la existencia de un sistema que produce dictaduras y opresión, que tiene al menos la edad de Centroamérica como entidad separada del Imperio Español,
cuando los últimos burócratas asignados por este a manejar sus dominios en nuestras tierras aprovecharon las circunstancias históricas y se apropiaron del mando. Se liberaron del control que sobre ellos, aunque fuese con precaria fuerza, ejercía la corona. Desde entonces, sus descendientes, por genética humana y política, han construido un dominio oligárquico semifeudal que solo puede sostenerse a través de la imposición violenta, porque impone la miseria y la iniquidad de manera extrema. 250 organizaciones. La otra iluminación destacable en la homilía es que no puede decirse que, entre comillas, el problema es solo Ortega y Murillo, cierro comillas, porque estos son los tiranos de turno, una etapa en un sistema que tiene raíces más profundas y de origen más distante. No puede decirse el problema es solo Ortega Murillo, porque al ser estos una parte del sistema, son por consiguiente parte del problema, pero no todo el problema. Entrar en este berenjenal no es desviarse a especulaciones vanas, es buscar un entendimiento claro y preciso para caminar hacia soluciones realistas. ¿Y cuál es esa otra parte del problema a la cual también alude el padre Vallejo? Voy a citarlo aquí. Si Jesús, dice, tenía 12 discípulos y uno lo entregó y el otro lo negó, ¿cuántos traidores tendrá mi pobre Nicaragua? Exclama con tristeza. Luego explica, sin medias tintas, no del bando que señalamos tradicionalmente, es decir, de los genocidas del Carmen, sino de entre esos 250 grupos que dicen luchar por ella, 250 tribus, cada una con su cacique. Y las señala de servirse de la mayoría, oigan esto, para llenar fichas de relatos o listas de asistencia que sustentan el financiamiento que reciben para sus ONGs y fundaciones que dicen haber creado para trabajar por aquellos que en realidad no reciben absolutamente nada. El pueblo sufrido de Nicaragua, resumo, porque hace una lista, el padre de exilados, desterrados, pobres, perseguidos, etcétera, dentro y fuera del país, cito textualmente al padre Vallejos, no merece ver pseudopolíticos viajando a lo largo y ancho del planeta, no merece escuchar discursos banales. Hay muy poco que añadir conceptualmente al resumen que hace el padre Vallejo sobre el comportamiento de la oposición, entre comillas, o de los operadores políticos que hacen su vida, pues no solo su vida política, sino incluso a veces, o muchas veces, su vida financiera, cobijados por cientos de siglas y logotipos. Muchos de estos han sencillamente trasladado su negocio ONG de Nicaragua al exterior. Una buena parte de ellos proviene de la disidencia del FSLN o de la militancia del FSLN que después de 1990 recibió, entre comillas, compensación del Estado en la forma de propiedades que luego constituyeron los activos bases de una nueva fuente de ingresos que iniciaron. Apelar a las instituciones políticas o de beneficencia en Europa o Estados Unidos para supuestamente prestar servicios a grupos sociales marginados, identificados como vulnerables o en estado particular de opresión. A través de los años, de las décadas, vivieron de esto. El movimiento consciente, no la deriva, como gustan de decir en la falsa oposición del orteguismo hacia el totalitarismo, el movimiento consciente del orteguismo hacia el totalitarismo, no la deriva, ha hecho desaparecer el mercado que tenían estos ONGs dentro del territorio nacional. De ahí que ahora se reestructuren en el exterior. Y dada la ausencia de oposición política e ideológica legítima en las formas tradicionales, se arrogan estos grupos el espacio de la llamada sociedad civil o en algunos casos incluso el que sería de natural ocupado por los partidos políticos. Cabría, lo haremos en su momento, en otro texto, reflexionar sobre el daño que todas estas llamadas organizaciones, muchas de ellas, como dice la homilía del padre, son un cacique y unos cuantos seguidores, han hecho a la lucha
por la democracia desde el 2018. ¿Cuántos centenares de reuniones virtuales, talleres, seminarios, escuelas, entrenamientos sobre resolución de conflictos ha llevado a cabo bajo diferentes logotipos? Por ejemplo, para citar nada más un ejemplo muy conocido, la señora Aide Castillo, sino operando con la bandera de nicaragüenses por el mundo, la de Espacio de Diálogo para la Confluencia de Actores Nicaragüenses o la de Instituto de la Segovia, según convenga. Pero ¿a quién? ¿De qué ha servido? ¿Y a quién sirvió? ¿De qué sirvieron los cientos de miles de dólares gastados para que decenas de operadores políticos viajaran a la cumbre de las Américas? ¿De qué sirven 6 años de reuniones virtuales para definir en qué estamos de acuerdo? Que es un tema que constantemente están discutiendo. Si tanto tiempo les toma, quizá no sea posible estar de acuerdo, porque estar de acuerdo implicaría una toma de posición que haría innecesaria la siguiente reunión, el próximo taller, el próximo espacio. A esto apunta también la crítica de la homilía antes citada, que asumo como verdadera y comparto. Peor aún, las llamadas organizaciones y la causa de Nicaragua, entre comillas, empiezan a servir para que pseudopolíticos, y aquí uso el término empleado por el padre Vallejo, que tiene una carga ética potente, se inserten en el mundillo del poder en los países donde fueron forzados a establecerse para escapar de quien en muchos casos, aunque no en todos, fue antes su líder y compañero. Así vemos a Yoconda Belli en la campaña de Yolanda Díaz en España y vemos en Miami ahora la FUDE de Félix Maradiaga protagonizando el, entre comillas, Día de Nicaragua en supuesta representación de los nicaragüenses. Este evento, ante todo, es el espectáculo político de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, quien ya antes utilizó a un grupo de desterrados pobres para su propaganda, sin que estos a cambio vieran resueltas sus acuciantes necesidades. Lo de Maradiaga, por supuesto, ni es único ni es muy innovador. Ha sido la práctica de grupos inmigrantes construir poder local a partir de una base social, nacional o étnica. En ciertos casos, como el cubano en Miami, los políticos lograron capturar espacios fuera de su país representando el papel de luchadores por los derechos conculcados en el país que dejaron atrás. Pero hacen esto sin la menor incidencia en el país de origen. Solo logran crear, que al final es lo que interesa a ellos, redes de influencia y acceso en su nuevo entorno. En otras palabras, hacen negocio con Nicaragua, construyen su modus vivendi como cobertura de inversión en caso de que el imperio los deje esperando en vano, ser su equipo de reemplazo para Ortega Murillo. El miedo a la crítica. El secreto del futuro se descubre en el pasado y en la oscuridad del presente. Por eso no es nada accidental que quienes quieren adueñarse de nuestro futuro o quieran vivir o renovar su privilegio indefinidamente, se empeñen en que olvidemos la historia y dejemos de escarbar la realidad de hoy. Solo sos criticar, dicen con un valor temerario los críticos de la dictadura, y solo haces crítica destructiva. ¿Por qué caen en esta otra aparente incoherencia? Porque su interés estrecho de clan o clase choca con nuestra conciencia colectiva de los hechos y de nuestros intereses, que son los de la mayoría por hoy pobre y oprimida, y además vulnera la esperanza que es de toda la nación. Crítica destructiva, mojigatería, falsedad puritana, farisea, hipócrita, mediocre, barata. La crítica es un instrumento esencial para construir nuestro conocimiento y por tanto para destruir nuestra ignorancia. Es decir, la crítica tiene que ser destructiva de la falsedad, que solo sirve para racionalizar la injusticia y para entorpecer el camino a la liberación. Para ser adecuadamente destructiva, hay que destruir para renovar, para construir mejor. La crítica solo necesita ser razonada, es decir, basada en lógica y datos,
e incisiva. Debe cuestionar sin miedo y sin postrarse ante dioses de barro ni atemorizarse ante fantasmas. Por eso, los fantasmas y los dioses de barro que habitan el mundo político de Nicaragua la aborrecen, porque la temen, porque intuyen en medio de su soberbia y su codicia que la crítica limpiará el aire de nuestro porvenir y nos liberará, no solo de los tiranos de hoy, sino de ellos, de la falsa oposición que espera su turno para ocupar el trono sangriento del sistema. Tenés cola. Tanto temen a la crítica las clases dominantes de Nicaragua, que han cultivado la creencia de que como todos somos corruptos, según ellos, ninguno tiene derecho a opinar en contra de la corrupción. Creen que basta con buscar la, entre comillas, cola del crítico para proceder a desarmarlo. De la misma manera que la actual dictadura los ha ido desarmando a ellos a través del espionaje que descubre sus asuntos no publicables, comerciales o personales. La técnica usada por décadas y que ha producido, entre comillas, conversiones tan espasmódicas y lealtades tan aberrantes como la del difunto cardenal Obando y del actual cardenal Brenes, pasando por la del cura Eslaquit, el obispo Sándigo, más la de numerosos políticos y, entre comillas, hombres de negocios laicos. Pero esto es otra artera falacia. No todos somos corruptos. Aunque no seamos criaturas angelicales y estemos propensos al error, la inmensa mayoría de nosotros se levanta a diario en busca de un medio legítimo de supervivencia. No todos salimos a asaltar un banco, robar el erario, matar y torturar. Y no todos salimos a crear mecanismos de aprovechamiento como los que hacen posible la buena vida de la falsa oposición. Me lo preguntó un día en privado un periodista, sorprendido de que yo no me detuviera a por lo menos unos metros de los dioses, que no detuviera mi crítica antes de llegar a ellos. Y me dice, ¿en serio? No tenés cola, ninguna. Al hombre, que a mí me parece un tipo honrado, le cuesta creer lo que en realidad es normal, que un ciudadano cualquiera viva de su trabajo, coma con su familia y exprese, sin idolatría ni indignidad, su pensamiento. A esto nos ha llevado el sistema de poder. La mentira es reina y señora, tan dominante, soberana, que quien se atreve a contrariarla debe ser seguramente un mentiroso. Hay que acabar con esto. Hay que destruirlo con la crítica y con la destrucción del sistema de poder actual y su reemplazo por un Estado de Derecho, solo posible si se establece por primera vez en nuestra historia una república democrática.